Dios los bendiga, buenos días, bendiciones. ¿Qué tal? Gracias al Señor que podemos conectarnos un día más aquí para seguir aprendiendo, para seguir cada día más revisando un poco más de lo que nos dice en cada libro nuestro Dios, ¿sí? Así que ya estando aquí, les invito también a que puedan junto conmigo poder orar, ¿sí? ¿Les parece? Amén. ¿Sí? Como siempre les digo, por favor, indíqueme cuando, si de repente por ahí está faltando de repente un poco el volumen, o de repente se pierde por un momento la imagen, les invito también a que me puedan estar apoyando en ese sentido. ¿Sí? Bien, ahora sí, empezamos. Gracias al Señor. Oramos al Señor, decimos Señor, gracias por esta mañana, permitirnos poder Señor meditar dentro de tu palabra. Gracias Señor porque sabemos que todo viene para nosotros a ser algo muy especial Señor. Es como ese alimento que esperamos, que nos nutre, que nos fortalece Señor. Y te pido también en este tiempo que seas tú ayudando a mis hermanos que están, Señor, recién por conectarse, aquellos que ya están, Señor, siguiendo este enlace y por aquellos que lo verán posteriormente. Señor, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a recibir tu palabra y que sea tu palabra la cual nos edifique en todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias a ti, oh poderoso Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, ¿sí? Ya algunos seguro están conectados, ¿sí? Así que, por favor, vamos a empezar en esta mañana, a ver, recordando un poco lo que hemos ido revisando el día de ayer. El día de ayer hemos estado viendo ya, bueno, el último capítulo de Gálatas, ahora empezando con lo que es Efesios, viendo un poquito el contexto, en realidad a qué está apuntando Pablo, qué es lo que se refiere, qué quiere en este momento él, por decirlo así, abarcar, ¿no? Y hemos visto muchos puntos importantes e interesantes respecto a esto, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Y bien dice, hemos visto ya un poco el contexto. Éfeso, una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano, se dedicado mucho a la adoración, a la idolatría, ¿sí? Era un imán que atraía la inmoralidad, estaba plagada de filosofías, estaba también muy relacionado con el ocultismo, ¿no? Con el espiritismo, ¿no? Y esto es lo que hemos estado viendo un poco, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar un poco más amplio cuando vemos el libro de Hechos, ¿no? Hechos 19, ¿no? Cuando vemos, amados hermanos, que el gran acontecimiento que pasa cuando Pablo está en Efesios, ¿no? Él estuvo alrededor de casi 3 años enseñando, hablando de la palabra de Dios y esto hacía que muchas personas se convirtieran al cristianismo. Y muchos de ellos eran personas que practicaban justamente el ocultismo, ¿no? ¿Y cómo podemos saber esto? Pues por medio del relato de Hechos, ¿no? Como cuando ya hemos estudiado Hechos, hemos dicho que era muy importante que Hechos estuviera en la escena, ¿no? ¿Por qué? Porque describe muchos acontecimientos, muchas cosas que comenzaron a suceder después ya de la muerte de Jesús, ¿no? O después de la ascensión de Jesús, ¿no? Ya hay muchas cosas que comienzan a ver en escena que si no estuviesen registrados se perdería todo esto, ¿no? Y Hechos es importante y vamos al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13 para poder entender un poco más de este libro de Efesios, ¿sí? Vamos a entender un poquito más el contexto. Hechos, capítulo 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron buscar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían el espíritu malo,
diciendo: "Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo", ¿no? ¿Qué aconteciera que Pablo, al entrar en Efesios, comienza él a ejercer su ministerio? ¿Cuál era su ministerio? Llevar el evangelio justamente a los gentiles. Y muchas personas eran convertidas. Muy aparte de las señales que acompañaban a Pablo, sanidades, dice que las personas iban con tan solamente la ropa y eran sanados en Efesios. Y la gente se convertía, la gente se volvía de sus prácticas, ¿no? Pero como bien hemos mencionado el día de ayer, Efesios tiene el contexto de ser una ciudad plagada de filósofos, de espiritistas, personas que practican la hechicería, ¿no? Añadido eso también, pues, por parte las doctrinas que querían, pues, por decirlo así, ingresar a la iglesia ya de Cristo, ¿no? Era pues totalmente, también se practicaba mucho como en las ciudades importantes de Roma, lo que era pues el libertinaje sexual, ¿no? En caso de la prostitución. Entonces todo esto es lo que abarca en Efesios, ¿no? En sí, Pablo no está dirigiéndose a una iglesia en específica, sino a todas las iglesias que había en esta ciudad, ¿no? Que eran muchas. Y entonces se va a dirigir a ellos para poder aclarar algunos puntos, poder alentar a la gente que está saliendo de esa vida, ¿no? Porque sin duda, como bien expusimos el día de ayer en la introducción, eran muchas personas que tenían un cambio radical de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Eran personas que vivían de la hechicería, que vivían del ocultismo, que vivían del hacer estatuas, ídolos, y pasaban a convertirse al Evangelio de Jesucristo, en lo cual todas esas cosas era abominación, y en lo cual ya no podían dedicarse nunca más a hacer eso. Ahora la gran pregunta: ¿a qué se dedican? Sin duda era gente que necesitaba ser alentada, gente que necesitaba saber que lo que estaban haciendo tenía una recompensa mayor a la que ellos pudiesen ni siquiera imaginar. Y cómo entendemos un poco más el contexto, como le digo, revisando un poco el capítulo 19 de Hechos, ¿no? Cuando habla acerca del tiempo que estuvo Pablo en Efesios y todos los acontecimientos grandiosos que pasaron. Gente era sanada, llevaban la ropa, la gente se curaba, recibía esa sanidad, y la gente creía, los exorcistas, los ambulantes, los hechiceros, esas personas veían lo que Pablo hacía. Y ahí cuenta una historia, por decirlo así, un poco graciosa, ¿no? Con un tinte de comicidad, ¿no? Cuando habla de estos hijos de Seba, ¿no? Que como veían estas cosas que practicaba Pablo, ellos deciden también hacer lo mismo, ¿no? Y cuando están pues tratando de reprender a este endemoniado, gracioso la respuesta que registra, ¿no? Le dice: a Pablo conozco, al Dios que invoca también conozco, ¿y ustedes quiénes son? Dice, y se les abalanza contra ellos, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar aquí, no? Que fue notorio delante de toda esta ciudad que Dios era un Dios en el cual actuaba e interactuaba con aquellos que él llamaba. En otras palabras, el concepto que ellos tenían de Dios era un Dios lejano, un Dios que en realidad no se le podía de repente ni comprender. Un Dios que supuestamente nosotros estábamos ahí para de cierta forma, ellos manejaban a su antojo, a su placer, la vida de los hombres. Pero cuando ven en el Dios de Pablo, un Dios tan real, un Dios de misericordia, porque es lo que va a exponer en Efesios, va a exponer ese Dios de amor, aquel Dios que te amó, aquel Dios que te sacó de la muerte a vida, aquel que perdonó, una gracia inimaginable, que son los temas que va a tocar en Efesios.
pues muestra ya un Dios interesado en su creación. Un Dios compasivo, no como quizás la imagen distorsionada que ellos tenían. Entonces por eso era imperativo que Pablo escribiese esta carta después que él ya hubiese estado ahí durante 3 años. Pablo ya se encuentra prisionero, por eso es llamado una carta a la prisión, entre el año 60 y 62 después de Cristo, y ve necesario enviar esta carta. Respecto a las luchas que está teniendo la congregación, respecto a las luchas que están teniendo esos nuevos cristianos, frente a un mundo aplastante, frente a una ciudad pagana, idólatra, porque bien hemos dicho que era conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, este lugar de Efesios. ¿Por qué? Por su maravilloso templo que había hecho, se había hecho en edificación a Diana o Artemisa, ¿no? Entonces era una de las edificaciones más famosas, por decirlo así. Aparte de ser centro político, centro educativo, en la cual en ese tiempo se comparaba aún con Alejandría, ¿no? Entonces era una ciudad muy importante. Pero también las cosas que trataban de ahogar y aplastar la fe eran muchas. Por eso Pablo decide escribir esta carta como una especie de aliento para estos nuevos cristianos. Y como bien propusimos el día de ayer, va a querer dar explicaciones a muchas de las preguntas que sin duda en algún momento nos hemos hecho, ¿sí? Pero antes de esto culminamos con el trasfondo Hechos 19. A ver, 19:19 también dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio hallaron que era como 50.000 piezas de plata. O sea, era mucho dinero. Muchas de las personas que practicaban ese tipo de cosas se volvían al Evangelio. Se volvían al Evangelio. Por eso son 3 cosas importantes para poder entender el contexto de Efesios, ¿no? 1, las filosofías. 2, el libertinaje o la práctica de inmundicia en la sexualidad. Y lo otro pues era la hechicería, la brujería, ¿no? Y es más, en este libro de Hechos relata un hecho específico. Y que era lo que las personas les convencía de que el Dios de Pablo no era cualquier Dios, que no era cualquier creencia, porque se manifestaba de una forma real, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más hemos podido revisar el día de ayer? Que a pesar de que era un epicentro de la adoración de los griegos y romanos, Pablo pudo lograr una labor efectiva en cuanto a la predicación en Efesios. ¿Sí? Pablo de cierta forma quiere en ese tiempo fortalecer, animarlos. ¿Sí? No es que simplemente dice, ya bueno, ya pasó esto, no. Quiere fortalecerlos, quiere decirles en otras palabras, sigan adelante, no se desalienten. Alguien está con ustedes. Y ayer hemos hablado un poco acerca de la paternidad, acerca de la identidad, ¿no? Y ahora nos queda revisar el capítulo 2, ¿sí? El capítulo 2. Y el capítulo 2, de la misma forma, también va a tocar este tema, ¿no? El tema de los delitos y pecados, ¿no? ¿Sí? Estamos en Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otra versión viene a ser traducida de esta forma: en otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. ¿Ven cómo varía un poco la traducción? ¿Sí?
os conducíais según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Cuando habla acerca de ese tiempo, o sea, está hablando en el tiempo en que seguían, ¿no? Que seguían el secularismo, que seguían esa vida totalmente desviada, apartada. Son como dos cosas opuestas en las cuales vivías, ¿no? Cuando dice estabais muertos en vuestros delitos y pecados, se refiere directamente a las personas que transgreden las leyes, las normas, pero de una forma, de una forma deliberada. O sea, no está hablando aquí de una persona que peca ocasionalmente, sino de una persona que lo hace deliberadamente. Una persona que lo está haciendo, por decirlo, con alevosía, ¿no? Y dice, y los dio vida a vosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. En la otra traducción que hemos leído dice, en otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados. Transgresiones, pues cambia totalmente el sentido de esta primera parte de este texto. Son personas que transgreden sabiendo, queriendo hacerlo. Es una especie de casualidad. Y es por eso que el texto finaliza con hijos de desobediencia. Porque esto es lo que caracteriza a aquellos que no pertenecen a Dios. Aquellos que no pertenecen a esa familia. A esos escogidos, a esos llamados. Es la desobediencia. Como Juan 8:44 podemos encontrar, dice, ¿no? Vosotros sois de su padre el diablo, porque los deseos de él queréis hacer. Porque uno quiere satisfacer lo que sigue, lo que vive. Y cuando está expresando, ya estamos en el capítulo 2 de Efesios, ¿sí? Los que recién se han podido añadir, se han podido conectar. Estamos en Efesios capítulo 2. Sí, el día de ayer ya terminamos con Gálatas. Avanzamos un poquito del contexto el día de ayer también. Hoy también hemos podido reforzar un poco más esto. Ayer avanzamos el contexto y capítulo 1. Estamos ya en el capítulo 2. ¿Sí? Y esto se refiere a personas que pecan transgrediendo, queriendo. ¿No? Que es algo muy distinto, ¿no? Alguien que de repente desconoce de normas o de principios, quizás pues puede equivocarse, porque desconoce. Pero alguien que sabe, que conoce y a sabiendas lo hace, pues de cierta forma se hace hable. Y es lo que está proponiendo justamente en este momento, ¿no? Y dice, ustedes que antes eran transgresores y pecadores, queriendo serlo, porque es así, amados hermanos, es una realidad del mundo, que el mundo peca, transgrede, sabiendo, a sabiendas, queriendo hacerlo. ¿Sí? Amén. Dios los bendiga, mi hermana, ¿no? Nuestra hermana Yaneli. Ya está nuestro hermano Jesús. Nuestro hermano también Martín. Dios los bendiga, ¿sí? También he visto, creo, Karina Maita, creo, y algunos más. Dios los bendiga. Gloria a Dios, ¿sí? Lady también, ¿no? Sí, bendiciones. Entonces, amados hermanos, Pablo acá de cierta forma está chapando carne, por decirlo así, ¿no? Está tocando en la llaga, ¿no? Aquellos que transgredían queriendo hacerlo, dice. A pesar de eso, Dios les dio vida. Y Pablo sabe de lo que está hablando. Porque como nuevamente vuelvo a mencionar, Pablo cuando fue escogido y amado por Dios, no era que él estaba en búsqueda de Jesús.
No es que él tenía duda de lo que estaba haciendo, no, para nada. Él tenía una convicción y su convicción era dar muerte a los cristianos. En otras palabras, era un perseguidor de Jesucristo. Pero un perseguidor en el sentido malo, en el sentido de querer exterminar eso. Es por eso que en el encuentro que tiene con Jesús, Jesús le increpa a Pablo y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué eres contra mí? Y es lo que Pablo está exponiendo, ¿no? A pesar de que nuestro corazón era contrario a Dios, a pesar de que nuestra mente rechazaba a Dios, a pesar de eso, Dios nos dio vida. Dios nos llamó. Dios nos escogió. Como siempre estamos exponiendo en cada uno de estos libros que hemos venido estudiando, Dios nos llamó no porque éramos buenos, no porque éramos perfectos, no porque éramos, pues, que te digo, personas de buen corazón, ¿no? Él nos llamó porque a Él le plació llamarnos. Porque a Él le plació escogernos. Entonces Pablo le dice: en otro tiempo vosotros estabais muertos en nuestras transgresiones y pecados, en los cuales andabas conforme a los poderes de este mundo, ¿no? Cuando habla acerca de esto, se está refiriendo concretamente al mundo secular en el cual se vivía en este tiempo. Prácticas, festividades y las cosas que sin duda la gente, amados hermanos, tenía enraizado en ellos. Es por eso que, como bien les dije al inicio, interesante poder conocer el contexto. ¿A qué se dedicaban las personas? ¿Qué era lo que primaba en Efesios? ¿Qué era lo que proliferaba? ¿Cuál era los medios de ingreso más fuertes aparte de ser un puerto? ¿Cuáles eran los ingresos más fuertes? ¿Por qué se disputaban los comerciantes? Y, amados hermanos, podemos entender que esto era algo que estaba enraizado en ellos. Por eso dice que antes ustedes se deleitaban, en los cuales antes andabas en esas cosas, refiriéndose a un tiempo pasado en comparación a un tiempo presente. Por eso aquel que está en Jesucristo, nueva criatura es. Debe haber una diferencia entre tu antes y ahora, en tu actualidad. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado? Pero realmente habrá signos que eres una persona distinta, una persona diferente. En ambas traducciones leemos lo mismo, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En la otra traducción vemos esto. Y dice: en los cuales andabais conformes a los poderes de este mundo. O sea, de acuerdo con espíritus de la época, de acuerdo al secularismo, siguiendo los rumbos y principios de este mundo. Recuerda que los principios los cuales se establecen las cosas de este mundo van totalmente diferente a lo que Dios establece. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre presentes, hermanos. Por eso la misma Escritura dice: aquel que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué relación tiene las tinieblas con la luz? Todas esas cosas vienen apuntando, amados hermanos, a nuestra forma práctica de vivir. A nuestra forma práctica de vivir. No vivir por suposiciones, no vivir por ideas. Vivir en conforme a lo establecido por Dios. Por eso Pablo es enfático en mencionar esto. Y dice:
en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. En la Reina Valera dice, siguiendo la corriente de este mundo. Ambos sugieren una forma de vida. Amén. Dios los bendiga a los que ya se están añadiendo, ¿sí? Nuestra hermana Karina Maita, nuestra hermana Karina Pajuelo, ¿sí? Y a otros más que se han ido añadiendo. Dios los bendiga, ¿sí? Estamos ya en el capítulo 2 de Efesios. Ya estamos capítulo 2 del libro de Efesios. Ya hemos visto el contexto, el capítulo 1, y ya estamos en el capítulo 2, ¿sí? Esperemos también ya en esta mañana el poder avanzar un poco más, y cosa que esta semana podemos ya ir culminando con Efesios para ir avanzando así progresivamente en cada libro del Nuevo Testamento, ¿sí? Así que estamos en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En la otra traducción dice, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. ¿A qué se refiere? Al espíritu de la época, al secularismo, siguiendo el rumbo y los principios de este mundo, que van totalmente en desacuerdo con los principios establecidos por Dios. Bien mencionamos hace unos instantes, aquel que de cierta forma sigue al mundo se constituye en enemigo de Dios. Esa es la forma en cómo se expresa. ¿Pero por qué, usted diría? Porque uno no puede servir a dos señores. O sirves a tu carne, a tu deleite, a tus placeres, o sirves a Dios. O te dejas influenciar por la corriente del mundo, porque más adelante va a hablar justamente en este mismo texto de quién es quien gobierna a estas personas, o vives bajo el gobierno de Dios. Por eso menciona antes, los cuales anduvisteis en otro tiempo, un antes y un después. Tu vida era así, pues ahora ya no. Es una suposición, ¿no? En realidad, es lo que debiera ser para nosotros. ¿Podrían ver en nosotros verdaderamente un cambio? ¿Podrían ver en nosotros verdaderamente algo distinto, algo diferente? ¿O es que todavía estamos viviendo bajo principios? Bajo principios los cuales antes nos gobernaban. Pero acá es interesante cuando dice conforme a los poderes de este mundo. O sea, el espíritu de la época. El sensualismo. Los amantes de la posmodernidad. El hedonismo. Yo no estoy nunca en contra, amados hermanos. Es más, trato y me estoy esforzando. De cierta forma, amados hermanos, de poder ser más saludable. Pero por un sentido de salud. No por un sentido, amados hermanos, de ego. No por un sentido de que alguien me admire. Y diga, wow, qué pectorales. Qué hombre tan fornido. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer lo que haces? ¿Eres amable o eres bueno para que te digan qué tan bueno eres? ¿Eres amable para que te digan qué tan amable eres? ¿O simplemente lo haces porque esto viene a ser como un principio para ti? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces porque estás viviendo, buscando algo, siguiendo la corriente de este mundo? ¿Los parámetros, los estándares que este mundo exige para ti? Es fuerte, en realidad. Muchas veces nosotros lo leemos y lo pasamos como no sé, como quien lee un periódico. A veces hacemos eso. Pero en realidad
comenzamos a desmenuzar cada aspecto de este texto, en realidad, amados hermanos, Pablo está hablando fuerte. Recuerde todo lo que había en Efesios. Todo lo que antes habían practicado estas personas. Y Pablo les está exponiendo. Les está diciendo. Se supone que antes andabas bajo esos principios. Andabas bajo esos lineamientos. Andabas queriendo agradar a la gente de esta forma. Eso era tu vida antes de que Cristo te... Pero antes de llegar a ese final, aún incluso va a decir lo siguiente, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire. En la otra versión que hemos leído dice, os conducía según el que gobierna las tinieblas. Según el espíritu que ahora ejerce su poder. En la vida encontramos muchas veces esto en repetidas veces. En primera de Juan 5:19, encontramos también en Corintios, segunda de Corintios 4:4. ¿Quién domina sobre estos principios que rigen la sociedad? El hecho de hablar en contra de aquellas personas, y siempre les digo eso, solamente anímate a hacer un post en contra de los LGTBI y vas a ver todos los comentarios que vienen hacia usted. De fanático, de retrógrada, de persona hasta con insultos y groserías. De todo. Porque esos son los principios de este mundo posmoderno. Y como bien a los que recién se han añadido, hablábamos al inicio, en la primera parte de este versículo dice, cuando estabais muertos entre los delitos y pecados, ¿a quiénes se referían? Los que estuvieron desde el inicio. Aquellos que pecan, aquellos que transgreden las leyes, las normas, sabiendo que lo están haciendo. En otras palabras, queriendo hacerlo. Y el mundo, así tenga el conocimiento de Dios, pues sigue dándole la espalda continuamente. Y por los cuales le llama, al final del texto, ¿qué dice? Hijos de desobediencia. Porque queriendo pecar, pecas. Porque teniendo el conocimiento, lo quieres hacer así. Conociendo la verdad, quieres seguir viviendo como si no la conoces. Entonces, Pablo aquí está exponiendo no algo tan fácil y sencillo para leerlo simplemente y pasar al otro texto. Aquí Pablo se está tomando el tiempo de poder exponer todo un tema. Y dice, pero eso hacías antes. Antes vivías en tus delitos, en tus pecados. Hemos dicho que en la otra traducción se entiende un poco mejor cuando habla de transgresiones. O sea, transgredes estas normas sabiendo que las hay. Pero eso hacías antes, en otro tiempo. Cuando andabas bajo los poderes de este mundo, bajo el espíritu de la época. Miren qué interesante, ¿no? Pablo acá está hablando en un griego más complejo. Si nosotros queremos entender o verlo en un idioma original, está hablando en un griego más complejo. El griego más común, por decirlo entendible, era el koiné, pero aquí está hablando en un griego distinto, en el griego, por decirlo así, clásico, que era un poquito más complejo. Es por eso que cuando nosotros usamos otras traducciones, como que nos abre un poquito más el panorama, ¿no? Como que nos ayuda a entender un poco más lo que está expresando Pablo, ¿no? Dice, peca porque quieren pecar. Pecan porque es el sentido. Y siguen
Si estás leyendo la Reina Valera, dice, siguiendo la corriente de este mundo. En otra traducción dice, conforme a los poderes de este mundo, que refiere al espíritu de la época, al secularismo, al rumbo, a los principios que sigue este mundo. ¿Cuál es el espíritu que se mueve en este tiempo? A veces sin querer lo seguimos. O a veces queriendo lo seguimos. Pablo aquí quiere llevar a la reflexión a toda la audiencia de Éfesos y decirles, hay que autoanalizarse. ¿Cuál es nuestra posición, nuestra condición? Ya en el capítulo 1 habló de la paternidad, de quiénes somos hijos. Ya habló de nuestros propósitos, para qué fuimos creados, para andar en buenas obras, para ser santificados en Él. Ahora, como de cierta forma te dice, evalúa si esto es lo que estás viviendo. Evalúa. El secularismo. Porque era difícil. Y sin duda, alguien que su vida vivió llena de principios, de hechicería, prácticas de amados hermanos espiritistas, una vida pagana totalmente, dejar esa vida y pasar al cristianismo, pues sin duda implicaba, amados hermanos, tener cierta seguridad de lo que estaba haciendo. Para que después no sean fluctuantes y vuelvan otra vez a una vida pasada. Entonces le dice, esto andabas antes bajo estos poderes, porque de cierta forma es como un poder que se mueve en usted. Es como algo que te mueve a hacer las cosas como antes lo hacías. Pero no, ahora nuestra vida tiene que ser regida en todo momento, como principio, el buscar agradar a Dios. Yo quiero hacer lo que a Dios le agrade que yo haga. ¿Qué es lo que Él espera necesariamente de mí? Y es lo que va a hablar justamente ya en el desenlace de estos dos versículos. Conforme al príncipe de la potestad del aire. En la otra traducción que estamos leyendo dice, conforme te conducías al que gobierna en las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder o autoridad en los que viven en desobediencia. La desobediencia, hermanos, es algo que caracteriza una persona que está siendo dominada por Satanás. La desobediencia. Adán y Eva tenían de por sí las reglas bien establecidas. Díganme ustedes, ¿pecaron por omisión? ¿O por desconocimiento? ¿Por qué pecaron? Pecaron, ¿sabes qué? Por desobediencia total. Sabían lo que Dios había establecido. Satanás es representado como la especie de una serpiente, la cual argumenta a Eva. Eva decide, porque es así. Uno decide, da lugar a Satanás en nuestro corazón. Uno decide. Y siempre menciono esto en los mensajes, ¿no?
El enemigo dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando, porque en realidad no puede a cualquiera simplemente ir y querer mandar un zarpazo, no puede. No tiene la autoridad para hacerlo. De ciertamente busca a aquellos que deciden darle puerta, que deciden darle lugar en su vida. Y sabe, hermano, que a los que ya están bajo ese dominio les caracteriza la desobediencia. Y es algo que Pablo expone y dice el espíritu que ahora opera en estas personas. En la otra traducción dice el espíritu que ejerce poder sobre estas personas. Es la desobediencia. Como bien tratamos en una exposición, en una prédica pasada, la obediencia no es algo nato, no es algo que ya viene con nosotros, no es algo que ya está en nosotros, es algo que trabajar cada día. Es algo por la cual tenemos que esforzarnos para poder vivir bajo ese dominio de Dios. Por eso bien dijo Jesús, tomad mi yugo que es fácil, ligera es mi carga, pero aprender a mí que soy manso y humilde. Aprender de Cristo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. En realidad, amados hermanos, hay tantas cosas que podemos argumentar para desobedecer. Nuestra mente es hábil para crear argumentos. Nuestra mente es hábil y rápida para hacer eso, para buscar justificaciones. Yo no sé si Adán estaba pensando en una respuesta para cuando Dios le dijera, hoy, ¿qué has hecho? Pero dice que inmediatamente dijo, la mujer que tú me diste. En otras palabras, yo soy el culpable. Si tú me diste a esta mujer por esposa y ella me indujo a comerlo. Yo no sé si él hubiese practicado, hubiese estado ya analizando su defensa, no. Pero lo que sí expresa es que rápido tenía una respuesta. Y así es nuestra mente. Por eso la palabra de Dios dice, sobre todas cosas guarda tu corazón. Se refiere a nuestra mente. Y a veces, hermano, vivimos en constante desobediencia. Cuesta, amados hermanos, sí. Cuesta someterte a un orden, cuesta someterte a un principio, cuesta someterte a autoridades. Yo he sido formado en una iglesia independiente. El momento que quise formar parte de una organización, no es que me dijeron, ah, sí, usted quiere formar parte, ah, bien, venga usted, qué bien, adelante, lo recibimos, ¿no? Evaluaciones tras evaluaciones, cosa tras cosa, exámenes rigurosos, cuestionamientos. Por eso, amados hermanos, y sin ofender a nadie, a veces muchos, por eso muchos pastores, muchas congregaciones, prefieren ser independientes. Por no someterse, por no seguir un orden. ¿Cuesta vivir bajo órdenes? Sí.
Pero cuando uno, amados hermanos, está viviendo esta nueva vida en Cristo Jesús, pues se vuelve más fácil. Porque ves en Jesús un modelo, amados hermanos. ¿Qué le dice Juan el Bautista a Jesús? ¿Que tú me pides que yo te bautice? Tú que eres el Mesías, tú que eres aquel que ha descendido para hacerse hombre, ¿y quieres que yo te bautice? ¿Qué le dice Jesús? Tranquilo, tranquilo, Juan. ¿Tú bautizas a la gente? Sí. Entonces también bautizan a mí. Humildad, sometimiento. Eso es lo que caracteriza, hermanos, a una persona que ya no está viviendo en los delitos, en sus pecados, es la obediencia. Es así, hermanos. No es que yo hoy esté, esté haciendo, hermanos, una exposición respecto a un tema específico, no. Es lo que dice la Escritura. ¿Qué caracteriza a aquellos que viven en desobediencia? La desobediencia. ¿Qué caracteriza a aquellos que viven bajo un gobierno de Satanás? La desobediencia. La desobediencia. Ustedes dirán, el pastor nos está exhortando. No, hermano, es lo que dice la Escritura. Ustedes saben que estamos siguiendo un estudio secuencial, hermano. Estamos tratando de cada día analizar un poco más en cada escritura, en cada texto, en cada capítulo que estamos revisando. Cuando habla del mundo no significa al universo físico. Significa, como bien hemos dicho, al secularismo, a los valores torcidos que hay en nuestros tiempos. Como le digo, aplauden a aquel que apoya la unión entre dos personas del mismo sexo. Pero te insultan, te ofenden, te transgreden cuando hablas el modelo establecido por Dios. Aquel que nos diseñó, está por más decirlo, aquel que diseñó el modelo, le dicen, oye, tú que diseñaste el modelo, oye, estás mal, estás equivocado. Ese modelo no sirve. Sirve este modelo del mundo posmoderno. Esos son los principios por los cuales se mueven en este tiempo. Entonces, amados hermanos, eso es muy importante, que nosotros podamos tenerlo siempre en consideración. ¿Estamos viviendo bajo esos poderes, bajo ese dominio de este mundo secular? ¿Aún todavía sentimos cierto agrado por vivir de esa forma? ¿O qué está pasando con nosotros? Entonces, amados hermanos, muchas cosas de que considerar, pero lo importante en medio de todo esto, hermanos, que a pesar que pone tú un panorama muy duro, muy exhortativo, es la condición de este que gobierna, de que ese que supuestamente tiene poder, ¿no? En otras palabras, en la Biblia lo llama el príncipe de este mundo. Pablo lo llama también el que gobierna este mundo, el que ha enceguecido para que la gente no entienda. Pero ¿sabe, amados hermanos, cuál es el final de que lo trata de mostrar como de repente que tiene cierto poder o influencia? Le hace ver, amados hermanos, cuál es su final. Su final es que siempre a esto
la luz de Cristo siempre va a resplandecer. Siempre va a resplandecer. El poder que, entre comillas, sugiere tener, pues no lo tiene. Porque más allá de todo esto, el poder y la última palabra lo tiene Dios. Y aunque hay personas que viven en ese tiempo en desobediencia, les dice, va a continuar versículos adelante. En realidad hay bastante para hablar acerca de los hijos de desobediencia. Los que viven desobediencia, hijos, que sugiere característica distintiva. Algo que distingue a estas personas que no son de Dios, la desobediencia. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Nuevamente vuelve a retomar lo que habla en el versículo 1. Que a pesar que nosotros andábamos en transgresiones, a pesar que nosotros vivíamos desobedeciendo, a pesar que el pecado y la inmundicia en nosotros era grande y demasiado, más grande es el amor que Dios tiene para con nosotros. Y menciona en el versículo 4 y dice, pero Dios, que es rico. ¿Qué quiere decir rico? No está hablando para delimitar su riqueza, sino para dar a entender que era suficiente. Que era suficiente, que Cristo no necesita más. Que está, amados hermanos, suficiente es su misericordia, que puede abarcar a todos nosotros. Su misericordia no alcanza a uno, ni a dos, ni a tres, alcanza para todos, pero siempre para todos aquellos que le quieren en sí, que le quieren recibir en sí, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, nos amó. Si este es tu estado, si esta es tu condición, si reconoces que vives en desobediencia, transgrediendo sus leyes, transgrediendo sus normas, si estás de repente viviendo bajo un dominio de desobediencia, a pesar de eso, déjame decirte que Dios te ama, es lo que Pablo le dice. Es rico, abundante en misericordia. Misericordia, algo que no te mereces. Algo por lo cual ni siquiera has clamado, ni siquiera has pedido. Pero su misericordia en Él es abundante. De gran amor nos amó. Y nuevamente viene acá en escena el ejemplo de Pablo, ¿no? Pablo entiende muy bien el tema de la misericordia. Había dado muerte a cristianos. Se encontraba rumbo a seguir ajusticiando cristianos. Y Dios lo llama. Pablo, de todo, de repente, los prospectos que podemos creer tener para poder ser cristianos, Pablo era pues descartado totalmente, ¿no? Reacio a Jesús. Reacio al Evangelio. Totalmente, amados hermanos, enajenado para dar muerte incluso a ellos. Por ningún lado, amados hermanos, desde un estándar humano, de un criterio humano, podía calificar como para alguien ser llamado al Evangelio. Pero como le digo, amados hermanos, a Dios simplemente le place y llama a quien Él quiere hacerlo.
Es más, Pablo cuando menciona sobre esto dice, aún al vil y al menospreciado, al vil, o sea, el más desagradable, aquel que bajo cualquier estándar no cumple ninguno, a ese Dios llama. Dios llama. Y Pablo dice, a pesar que vivías así, la misericordia de Dios que en él hay es suficiente para perdonarte a ti, a ti, a ti, a ti y a todos los efesios, y a todos los corintios, y a todos los que están en Galacia, y a todos la humanidad. Él es rico en misericordia. Y con gran amor, por su gran amor, con que nos amó. Siempre la referencia al Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aun estando nosotros muertos en nuestros pecados. ¿Qué quiere decir muertos? Que estábamos totalmente cegados. O sea, esa naturaleza en la cual busca de Dios estaba totalmente nula. Estaba totalmente nula. Yo no sé si le pasó algún día esto a usted, pero yo nunca, amados hermanos, de cierta forma buscaba de Dios. Sería mentirle de decir que yo estaba buscando y en ese momento Dios encontré a Jesús. No. Sabía que necesitaba algo, sabía, pero no sabía qué. No sabía qué. Y no es que vivía mi vida buscando un motivo, un sentido, ¿no? Prefería vivir mi vida como la vivía hasta ese tiempo. Pero miren, amados hermanos, que a pesar que estábamos así en esa condición, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Qué importante, amados hermanos. Si quisiéramos, no sé, de por sí decir que éramos buenos para que Dios nos llame, que éramos los más correctos para que Dios nos llame, hermanos, créame que nada de lo que hemos podido hacer nos hacía, nos calificaba para ser llamados por Dios. Por eso hay mucha gente, de repente que usted ve buena, bondadosa, pero no quiere decir que por eso sea una persona de Dios. Conozco muchas personas que son buenas. Buenas en el sentido de que no miden desprenderse de algo para dar al necesitado. De que son personas que les gusta ayudar. Hay un montón de personas. Que no hay necesidad de ser cristiano para ser así. Pero amados hermanos, nada de lo que pudimos hacer antes de conocer a Dios hizo que Dios nos considerara sus hijos. Es por plena voluntad de Dios, plena voluntad de Él, que nos hizo sus hijos. No había nada en ti que pudiese ser agradable a Él, porque vivías en inmundicia, en pecado, transgrediendo sus leyes, sus normas. Es el amor suficiente de Dios. Por eso, amados hermanos, el tema del hablar de amor, cuando queremos llevarlo, amados hermanos, en comparación al de Dios, quedamos cortos, totalmente cortos, hermanos.
Nosotros que a veces nos quejamos del amor que recibimos de parte a veces de nuestra familia o de nuestro cónyuge, comparado al amor de Dios, hermanos, en realidad. Por eso cuando Cristo dice, oye, varón, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, hermanos, para mí ya digo, Señor, me hubieses pedido aunque sea que busque entenderla, comprenderla, pero me pides que la ame, como tú amaste a la iglesia. Pues tarea difícil. Pero si Dios dice que podemos hacerlo, pues podemos hacerlo. Así que, amados hermanos, solamente ya para cerrar este capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Con esto quiere cerrar ya toda la idea prácticamente Pablo. Y dice, esto no es por algo que haces o por algo que hiciste. Esto es simplemente algo atribuido de parte de Dios. Esto es algo que a él le plació simplemente. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y encima dice que la fe no es de nosotros. Encima dice eso. Que esa fe no es de nosotros. Y es la verdad. Nadie puede llegar al conocimiento de Dios por sí mismo. Si no es que el Espíritu Santo te revele, te quite esa venda de ti. Che, ni siquiera eso se nos deja para podernos jactar. Ni siquiera eso, dice Pablo, ¿no? Y esto ni siquiera es de ustedes. Pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Tremendo, ¿no? O sea, ni siquiera ese conocimiento, esa aceptación a Cristo en tu vida, ni siquiera te permite decirlo es tuyo. Sino este es un don que viene de parte de Dios. Nadie puede llegar a Jesucristo por sí mismo. Si no es que el Espíritu Santo se ha revelado a ti. Porque si no, tu mente permanece bloqueada. Permanece totalmente entenebrecida. Puedes tener delante, amados hermanos, todo. La Biblia, gente predicándote, gente hablando, gente orando, no sé, por todos lados ves textos bíblicos, por todos lados hay mensajes, por radio, televisión, pero si esa venda en ti no es quitada por medio del Espíritu Santo, pues tu corazón sigue entenebrecido. A mí me hablaron mis hermanos. Tengo 2 hermanos que fueron los primeros que ingresaron al Evangelio. Yo no vengo de una familia evangélica de tradición, no. Nosotros hemos venido a ser esa nueva generación en Cristo Jesús. Pero ellos me hablaban. Yo lo escuchaba. Y muchas veces ponía música cristiana como para que ahí, no sé, comenzara yo a escuchar de Dios. Mi hermano hizo su cumpleaños, trajo al pastor predicó, pero a pesar de eso, hermanos, hasta tiempo después, hermano, que fue algo que fue quitado de mí, para poder entender que esto no era, amados hermanos, algo como yo había pensado, que era algo totalmente distinto. Amén. Así que nos quedamos en el capítulo 2. El viernes estamos continuando con el capítulo 3, ¿sí? De Efesios. Amén.
El día de hoy tenemos todavía una reunión a las 8 de la noche, ¿sí? A las 8 de la noche vamos a estar tocando también un tema muy importante para nuestra vida cristiana. Amén, gloria a Dios. Así que antes de finalizar, te invito ahí donde estás, que puedas orar, que podamos orar juntos, ¿sí? Así que la palabra quede como un tesoro en nuestra vida, en nuestros corazones. Que la palabra sea algo, hermanos, que nos ayude cada día a vivir conforme al llamado que Dios nos ha hecho. ¿Sí? Así que, amados hermanos, vamos a orar. Donde estamos, decimos: Señor, gracias por permitirnos en esta mañana poder meditar en tu palabra. Sé que todavía, Señor, quedan capítulos más, Señor, en los cuales vamos a estudiar, en los cuales nos vas a hablar, en los cuales vamos a poder, Señor, ver que hay muchas similitudes con la vida que hoy vivimos. Que las exhortaciones que diste para esta iglesia también viene a ser para nosotros. Damos gracias al Señor para que cada día sea, Señor, llevándonos, Señor, a tener, Señor, ese ánimo de querer leer tu palabra, de querer estudiar, de querer, amado Padre, aprender más, Señor. Algo importante que hemos podido, Señor, recibir a través de estos estudios, que es necesario, Señor, poder conocer bien nuestros principios, en los cuales creemos. Poder conocer, Señor, la suficiencia que hay en ti, Señor, para nuestra salvación. Podemos ver, Señor, que en cada una de estas iglesias a la cual te dirigiste a través de la vida de Pablo, tienen siempre una particularidad, Señor. Que siempre estará el enemigo queriendo traer, Señor, división, queriendo traer, Señor, confusión, queriendo desalentar, Señor, a los llamados a ser santos. Pero en cada carta también hemos visto, Señor, la prevalencia de tu amor, la prevalencia de tu misericordia, la prevalencia de tus propósitos para con aquellos que tú has llamado, Señor. Por eso permítenos hoy, Señor, más que nunca, poder estar firmes en lo que hemos creído. Poder andar, Señor, en caminos de obediencia, Señor, sabiendo que la desobediencia caracteriza a aquellos que no son de ti, Señor. Por eso en estos tiempos te pedimos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en caminar siempre bajo ese sendero, bajo ese camino de la obediencia. Gracias, Dios mío. Gracias, bendito Cristo, por cada uno de los que están hoy a través de esta transmisión y por algunos que lo verán posteriormente. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana y nos despedimos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. En el lugar donde estemos, tú estás con nosotros, Señor. Y conforme dice tu palabra, que eres tú, Señor, quien responde a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Por más complicadas que parezcan, por más difíciles que parezcan, bien dice tu palabra, lo que es imposible para el hombre, lo es posible para Dios. Gracias, Señor, por todo esto, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias a cada uno por sus comentarios. Sí,
Gracias también por enlazarse, por darse el tiempo de poder escucharme, no alrededor de una hora. Sé que para muchos quizás es un horario medio complicado porque tienen algunas otras actividades que realizar, pero igual, Dios lo bendiga. ¿Sí? Aquellos que se conectan a través de las transmisiones que comparten nuestros hermanos, así no nos conozcamos personalmente de la misma forma. Dios bendiga a usted, a su familia, y estaremos así, bueno, el día viernes a las 10 de la mañana. El día de hoy tenemos el servicio a partir de las 8 y el día jueves tenemos, amados hermanos, a las 7 este mensaje que estamos compartiendo enfocado a los adolescentes, ¿sí? Así que la invitación está hecha. Así que espero que puedan conectarse, ¿sí? Dios los bendiga. Gracias a todos los que se han podido conectar. A mi hermano Freddy, a mi hermana Karina, he visto también a Ariagna, a ver a mi hermana Rosa Delgado, he visto también a ver a nuestro hermano Jesús, a nuestra hermana Carla, Dios los bendiga ahí donde se encuentran, ¿sí? A quien más he visto conectar a mi hermana Yaneli, ¿sí? Dios le bendiga. ¿Sí? Al inicio también he visto conectada a mi hermana Karina Maita. ¿Quiénes más he visto conectados ahí? Creo, bueno, ¿no? Igual siempre estoy viendo y veo que varios, ¿no? Varios han estado conectando, como esta hermana Noemí, Miluzca, algunos hermanos de Lima, a unas personas también que están aquí en el campamento, ¿no? De verdad, Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y sé que será, bueno, hasta hoy en la noche, ¿sí? Que nos volveremos a conectar a través de estas transmisiones vía Facebook Live, ¿sí? Así que fuerte abrazo, Dios les bendiga, ¿sí? Gracias por permanecer conectado en esta mañana. Bendiciones. Gracias.